Muy buenos días, queridas estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos a dejar de lado por un momento, ¿cierto?, los números racionales y sus operaciones que vimos este año. Ya, de todas maneras, por favor, materia pasada no es materia olvidada, así que ojo con eso. Esa materia lo más probable es que lo vamos a ir también complementando también con las distintas otras áreas que también hay en matemáticas. Así que en algún momento la vamos a volver a retomar. Pero esta semana vamos a comenzar con potencias. Nosotros trabajamos con potencia el año anterior, ¿cierto? Vimos el concepto de potencia como bien general, vimos notación científica, las potencias de 10, bien, pero este año vamos a usar eso, pero vamos a agrandar un poquito más aún nuestros conocimientos respecto a esa área, ¿ya? Ahora no solamente vamos a saber, ¿cierto?, a representar las potencias, sino que simplemente vamos a hacer operaciones. Una de ellas es la multiplicación. También vamos a ver división, pero eso va a ser la próxima semana. Entonces el objetivo de esta semana es comprender la multiplicación de potencia y sus propiedades. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Nosotros vamos a aprender a multiplicar las potencias, pero para eso vamos a conocer unas propiedades que nos van a facilitar bastante el trabajo. ¿Ya? Las propiedades básicamente también nos sirven como herramientas que nos, que nos permiten realizar una serie de pasos que nos permiten simplificar ahí cálculo, pero me dice cierto que yo lo puedo hacer porque la propiedad me lo permite. ¿Ya? Entonces, estas propiedades, como se van a dar cuenta, son de mucha ayuda para tener que hacer cálculos que tal vez si son muy extensos, los puedo resolver en un par de pasos. Entonces, para comenzar con esto, vamos a recordar primero el concepto de potencia. ¿Cuándo vamos a hablar de potencias? Cuando yo tengo un número que se está multiplicando por sí mismo varias veces. ¿Ya? Esa es la definición de potencia. Cuando yo veo un número que se está multiplicando hartas veces, pero cada uno de los factores es el mismo, estamos hablando de potencias. Y una potencia está compuesto de la base y el exponente. ¿Cómo los puedo diferenciar? La base va a ser siempre el número que se repite, el que se multiplica por sí mismo. Y el exponente es el número pequeñito que se anota más arriba. Me dice, ¿cierto?, cuántas veces esta base se va a multiplicar por sí misma. ¿Ya? El valor de la potencia va a ser finalmente el resultado. Ahora, si se dan cuenta, este año hemos estado ocupando algunas notaciones con letras, que para algunos de repente cuesta un poco verlos, pero es simplemente el lenguaje matemático que me permite simplificar un poco las cosas. Para no escribir cada una de las palabras, lo puedo escribir de esta forma. ¿Y qué me dice? Me dice si A, N, B pertenecen a N. ¿Qué significa esto? Que estos tres elementos son números naturales, es decir, son números positivos. Entonces, esta potencia, A elevado a N, ¿ya? Es decir, un número natural elevado a otro número natural, va a ocurrir lo siguiente. Nosotros, al menos este año, vamos a ver solamente potencias con base y exponente natural. Pero más adelante, ustedes van a ver esto mismo, pero ya en vez de ser números naturales, van a ser números enteros, pueden ser números racionales, ¿ya? Entonces, la base es esta. Es importante que ustedes lo aprendan bien. Entonces, apliquemos esto. Veamos el siguiente ejemplo que está acá. Me piden calcular el valor de la potencia 2 elevado a 3. De esa forma se lee. La base es 2 elevado a 3. Entonces, yo quiero saber el resultado de eso, el valor de la potencia. Y para eso voy a escribir nuevamente esa potencia para poder desarrollarla. Tengo 2 elevado a 3. Entonces, ¿cómo expreso esta potencia? Lo voy a expresar como una multiplicación iterada, es decir, repetitiva. Acá, el número que se va a multiplicar por sí mismo en la base, que es el 2, ese 2 se va a multiplicar por sí mismo ¿cuántas veces? Lo que me dice el exponente. Entonces 2 se va a multiplicar por 2 3 veces. Entonces tengo 2 por 2 y por 2. ¿Ya? Y eso me da como resultado, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Bien? Entonces 2 elevado a 3 es igual a 8. Ese es el resultado. Bien, sencillo, ¿cierto? ¿Ya? Es importante que sepan definir la definición de potencia y la idea es que no cometan los errores que cometían, ¿cierto?, el año pasado, que es normal cuando de repente no
no refuerzan bien o simplemente se quedan con un ejemplo pero no lo vuelven a abordar. Que dicen, 2 por 3, 6. No, ojo con eso, por favor. 2 elevado a 3 no es 2 por 3. ¿Qué es 2 elevado a 3? La base que se multiplica por sí misma 3 veces. Así que ojo con ese detalle. También podemos hacer el proceso inverso, fíjense. Ahora me piden expresar como una potencia esta multiplicación. Entonces, voy a escribir nuevamente esta multiplicación. Tengo acá 4 por 4, 4, 4 por 4 por 4. Entonces, lo quiero expresar como potencia. Entonces tengo que ver lo siguiente. Fíjense, el número que se está multiplicando por sí mismo es el 4. Entonces esa va a ser la base. Y la base se está multiplicando por sí misma ¿cuántas veces? Tengo 6 veces. Entonces ahora hice el proceso inverso. Ya no me piden calcular el resultado, así que no es necesario. Simplemente me piden expresar como potencia esta multiplicación. ¿Bien? Ya. Estos ejemplos también, a modo de introducción, están también en el libro. Pero están los siguientes ejemplos que también los vamos a analizar, algunos. La idea es que ustedes también puedan verlo. Entonces acá, similar al ejemplo que hice, ¿cierto? Me dicen representar la multiplicación iterada, 4 por 4 por 4 como una potencia. Entonces lo mismo, la base es 4 porque es el número que se repite. Y 3, ¿cierto? Es el exponente porque se multiplica por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, entonces, 4 elevado a 3 es, una vez que yo desarrollo el resultado, 64. 4 por 4 es 16, 16 por 4, 64. ¿Ya? Y acá está el proceso inverso, lo mismo. 4 elevado a 3, la base es 4, se repite 3 veces. Bien, entonces acá la idea es que ustedes hagan también algunos de estos ejemplos y tienen que hacer lo mismo. Esta potencia tienen que identificar la base, el exponente, y tienen que calcular su valor. Es decir, tienen que hacer todo el proceso. Ya háganlo, hagan algunos ejemplos para que refuercen los conceptos. Acá hay otro ejemplo también, fíjense. Hay un fondo que tiene esta forma, pero simplemente me interesa saber el área de esta región que tiene una forma cuadrada. ¿Ya? Acá yo tengo una superficie, esto que está acá con pasto. La superficie es lo que yo veo, ¿cierto? Pero yo le puedo asociar un número a esto. Y ese número es el área, que generalmente uno tiende a confundirse. La superficie es lo que representa, ¿cierto?, esta figura. Pero, ¿qué número yo le asocio a esa superficie? Es el área. Entonces, recuerden que acá, ustedes cómo calculaban esto antes, en séptimo, hay algunos que lo calculaban de la siguiente forma, lo calculaban igual que el área de un rectángulo. Acuérdense que en un rectángulo yo tengo, ¿cierto?, en la base y la altura, o tengo el largo y el ancho, lo puedo escribir de esta forma. Entonces, ¿cómo calculaban ustedes el área acá? ¿Cierto? El área es largo por ancho. Pero acá yo tengo un cuadrado, ¿cierto? Entonces, acá la única diferencia con esto es que simplemente en un cuadrado el largo y el ancho vale lo mismo. Entonces yo voy a tener que multiplicar estos dos valores, pero los dos valores corresponden a lo mismo. Entonces acá yo tengo 6 por 6. Entonces, ¿cómo calculo el área? ¿Cierto? Multiplico 6 por 6. Ahora, pero en un cuadrado, en vez de escribirlo de esta forma, ya hay otra fórmula, que es más sencilla, y que es lo siguiente, que lo voy a escribir acá cuando queremos calcular el área de un cuadrado. Ahora, ¿cierto? La base y la altura, o el largo y el ancho, es lo mismo. Entonces, el área va a ser el lado al cuadrado. Lo estamos asociando a geometría que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Por qué es esto y no esto ahora? Porque acá si se dan cuenta, yo estoy multiplicando un mismo valor. Entonces, este mismo valor se está multiplicando dos veces. Entonces, la base es el número que se va a multiplicar por sí mismo, que es el A. Pero ¿cuántas veces se multiplica por sí mismo? Dos veces. Entonces, acá si se dan cuenta, el lado del cuadrado es 6 kilómetros. Entonces me va a quedar 6 por 6, 36. Y si se dan cuenta, no, ustedes nos preguntan normalmente, profe, ¿y en qué se mide el área? Yo les decía, cierto, que es en unidades al cuadrado. ¿Y por qué? Porque también viene de acá, fíjense. Acá ahora estamos trabajando
las potencias, pero fíjense con letras, con las unidades. Como la longitud se mide en kilómetros, si yo multiplico kilómetro por kilómetro, el kilómetro vendría siendo la base y se está multiplicando por sí mismo dos veces, entonces kilómetros cuadrados. Entonces, también para que lo asocien de dónde viene la unidad al cuadrado. Continuamos con otro ejemplo, que también está en el libro, que es el siguiente. Es una situación distinta, pero también lo podemos asociar con potencia. Me dicen, ¿cierto? Determina la cantidad de números de dos cifras que se pueden representar al hacer girar simultáneamente estas ruletas. Entonces acá detallan, ¿cierto? Cada ruleta tiene cuatro opciones. La primera ruleta determina la cantidad de cifras de las decenas, que está con la letra D, ¿cierto? Y la segunda es de las unidades. Entonces fíjense, acá aparecen los ejemplos como la siguiente situación. Supongamos que en la primera, acá me dice, ¿cierto? Aparece el 1. ¿Ya? Entonces, si yo tomo las decenas primero con el 1, ¿qué número podría obtener? Podría tener el 11, ¿cierto? Porque este ya está fijo, ya me salió el 1, pero podría salir cualquiera de estos cuatro números. Entonces tengo el 11, tengo el 12, tengo el 13, tengo el 14. Pero también podría ocurrir que en vez de salir el 1, pueda salir el 2. Entonces, si sale el 2, la misma historia. Como el 2 ya está fijo, podría tener, ¿cierto? El 21. Perdón, me quedó feo esto. El 21. Me puede salir el 22, el 23, el 24. Bien, puede salir también el 3 y lo mismo. Si está el 3, como el 3 está fijo, me puede salir cualquiera de estos cuatro números. Entonces, para hacerlo ordenado, tengo el 31, el 32, 33 y el 34. Y finalmente, la otra opción, ¿cierto? Es que me salga el número 4. Y es lo mismo. Entonces, como está fijo el 4, acá puedo obtener el 41, el 42, 43 y 44. Entonces, fíjense cuántas son las opciones que voy acá. En cada número tengo cuatro opciones. Y tengo cuatro opciones de número. Entonces tendría todas estas opciones. Tendría 4 por 4, que es lo que aparece acá. Dice Luis, luego si giramos simultáneamente la ruleta podemos representar 4 por 4 números. Entonces aquí igual se saltaron, por eso igual hice esta representación. 4 por 4 números de dos cifras. Equivalente también lo puedo expresar como potencia. 4 por 4, 4 elevado a 2 o 16 números. ¿Bien? Entonces es otro ejemplo donde utilizamos el concepto de potencia, con números bastante sencillos. Ya, entonces vamos a ver lo que corresponde a este año. Bien, fíjense, tenemos las potencias, pero ahora quiero calcular el resultado de esta multiplicación y expresarlo también como una sola potencia. Bien, entonces fíjense, tengo esta multiplicación de estas dos potencias y ¿qué me pide acá en el ejemplo? Dejarlo esto como una sola potencia y calcular su resultado. Entonces, veamos, aquí por favor atento porque la idea es que descubramos acá una propiedad, que esto que vamos a descubrir lo podemos aplicar después para cualquier número que tenga condiciones como en este ejemplo. Entonces, vamos a escribir de nuevo, tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3. Ya, si yo aplico la definición de potencias, lo voy a hacer acá con colores mejor distintos para que vayan notando la diferencia. El 3 elevado a 2 yo lo puedo escribir como, si aplico la definición de potencia, la base es 3. Y se va a multiplicar por sí mismo lo que me dice el exponente, dos veces. Entonces ahí tengo 3 por 3. ¿Cierto? Y ahora, eso lo voy a multiplicar por esta potencia, que es 3 elevado a 3, que lo voy a hacer ahora con otro color. Entonces sería, la base es 3 y se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces sería 3 por 3 y por 3. ¿Bien? Entonces si se dan cuenta, ahora se van a dar cuenta cuando escriba esto de nuevo. Si tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3, fíjense lo que tengo acá. Si se dan cuenta, aquí igual tengo una multiplicación iterada del mismo número.
Entonces esto también lo podría expresar como potencia. Entonces veo la base, ese número que se repite, que en este caso es el 3. Y puedo obtener el exponente, que es cuántos números o cuántas veces se está multiplicando por sí mismo este 3. Tengo, ¿cierto? 5 veces. Entonces ahora la idea es que quiero que vean detalladamente esta operación y su resultado. Fíjense qué ven de especial. ¿Qué ven de especial con esta base? ¿Qué ven de especial con este exponente? Piensen un ratito. Ya, entonces creo que pasó tiempo suficiente. Vamos a analizar. Fíjense, tengo 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, que se está multiplicando y me da esto. Si se dan cuenta que hay algo que se repite, si se dan cuenta, la base es la misma. Bien, la base es la misma. Entonces acá mi base es 3, se está multiplicando por otra potencia que su base también es 3. Y si yo lo expreso como una potencia, este resultado también es 3. ¿Ya? Acá estoy haciendo la primera parte, que me dice expresar como una sola potencia. Después voy a calcular el resultado, pero me interesa lo siguiente, esto de acá. Entonces fíjense, acá yo estoy multiplicando potencias que tienen la misma base. Entonces la idea siempre es ver si hay algo que es igual, si son los exponentes o las bases iguales. Acá si se dan cuenta las bases son las mismas, se mantiene. ¿Y cómo puedo relacionar los exponentes? Fíjense, acá tengo un 2 y un 3 y acá tengo un 5. ¿Cómo pude obtener este 5 en relación a estos dos? ¿Cómo los puedo relacionar? Entonces si se dan cuenta, ese 5, que es lo que me da finalmente como una sola potencia, es equivalente a sumar estos dos exponentes. 2 más 3, 5. Entonces, acá hay un ejemplo bien sencillo, pero se puede repetir para cualquier otra potencia donde ocurra lo mismo, donde la base sea la misma y los exponentes sean lo mismo. Entonces acá, si estos números son pequeños, yo lo puedo calcular, lo puedo hacer a mano, lo puedo calcular. Pero si fuesen números más grandes, entonces ya hacer este proceso es un poco más tedioso. Entonces yo lo puedo resumir todo con esto que concluí aquí, que concluimos. Bien, cuando yo multiplico potencias que tienen la misma base, fíjense, y una multiplicación, esa es la operación, la base es la misma y los exponentes se suman. Entonces ahora tendría que calcular el resultado de eso. Y eso me queda 3 por 3, 9, 3 por 9, 27. Bien, me queda después 27 por 3. Y eso es 3 por 7, 21. Reservo 2. 3 por 2, 6. Más 2, 8. Me falta nuevamente multiplicarlo por 3. Y eso me da, ¿cierto? 243. Entonces ese es el resultado. El resultado es este, 243. Ya, acá el resultado hasta el momento no me interesa mucho, pero lo que sí me importa es, porque acá simplemente tienen que hacer el cálculo, pero lo que me interesa es esto, ¿ya? Es que, de hecho, una de las propiedades que sale en su libro. Entonces, es básicamente esto lo que llegamos, lo que podemos concluir. Acá yo di solamente un ejemplo, pero ustedes, si después cuando hacen más ejemplos en el libro o hagan ejercicio, van a encontrar lo mismo, ¿ya? Que cuando yo esté multiplicando potencias y la base sea la misma, fíjense, al multiplicar potencias de igual base, la propiedad me dice lo siguiente. Y esto yo lo puedo hacer porque la propiedad me lo dice, no es porque a mí se me ocurra, sino que esto se va a cumplir siempre. Por eso es una propiedad. Se va a conservar la base y los exponentes se van a sumar. Entonces aquí está con letras, pero hagan la misma asociación. Acá me dicen que estas letras son números naturales. Entonces acá esta letra puede ser cualquier número natural, pero lo importante es que sean lo mismo. Para este ejemplo, el A vendría siendo el 3. Y los exponentes son distintos. N y M. También son números naturales, pero distintos. Para este ejemplo sería el 2 y el 3. Entonces, ¿qué me dice? Ya, acá está lo que hicimos, pero finalmente es esto. La base, que es la que se repite, se mantiene. Y los exponentes se suman. Entonces, esa es una de las propiedades. Cuando estoy multiplicando potencias que tienen la misma base. ¿Bien? Ya, ese es uno de los casos. Ahora vamos a ver otro caso.
Y el caso es el siguiente. Ahora lo mismo, me piden expresar como una sola potencia la operación, pero ahora la operación es distinta. 4 elevado a 3 y 2 elevado a 3. Y también me piden calcular el resultado. Entonces vamos a expresarlo como una sola potencia, igual que en el ejemplo anterior. Tengo 4 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Ya, vamos a hacer entonces el mismo proceso. Vamos a ver esto aplicando la definición de potencia. Entonces la idea es que encontremos acá también una relación como en el ejemplo anterior, pero acá tengo un caso distinto. Entonces sería acá, lo voy a hacer también con otros colores, el 4 elevado a 3 es 4 por 4 y por 4, ¿cierto? La base 4 se multiplica por sí misma 3 veces. Y ahora, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 2 elevado a 3, pero el 2 elevado a 3 es 2 por 2 y por 2. Entonces la idea es expresar solamente como una potencia. Ya, lo que podría hacer es lo siguiente, que también lo van a ver en el ejemplo más adelante en el libro. Yo acá puedo ocupar otras propiedades que es de los números enteros. Y es la siguiente. Yo acá, si se dan cuenta, recuerdan una propiedad que el orden de los factores, ¿cierto? No altera el producto. Yo puedo acá cambiar el orden y no afecta de ninguna manera el resultado. Pero también los puedo asociar. Está la propiedad asociativa. Entonces, miren, fíjense, voy a escribir esta misma multiplicación, pero voy a armar parejas con estos números. Entonces voy a tener el 4 por 2, pero los voy a agrupar. Los voy a dejar entre paréntesis. Tengo 4 por 2, ¿ya? Y se va a multiplicar también por 4 por 2. Y se va a multiplicar también por 4 por 2. Si se dan cuenta, tengo la misma cantidad de factores. Tengo 6 factores, acá también 6. Solamente que eh, cambié el orden y los agrupé de distintas formas, pero el resultado me tiene que dar lo mismo. Entonces, fíjense, acá el 4 por 2 se está multiplicando de nuevo por 4 por 2 y por 4 por 2. Yo podría escribir esto como potencia. Entonces, ¿cuál sería la base? ¿Cuál es lo que se está repitiendo? Es lo que está en paréntesis, ¿cierto? El 4 por 2 vendría siendo ahora mi base. Y este 4 por 2 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. ¿Ya? Entonces voy a volver a escribir esto. Tengo 4 elevado a 3 por 2 elevado a 3 es igual a esto. 4 elevado a 3 por 2 elevado a 3 es igual a esto. Ahora lo que puedo hacer es simplemente, recuerden el orden de las operaciones, pero ahora vamos a tener que agregar las potencias que también, ¿cierto? Ahora es otra operación que vamos a ocupar. Pero el orden de las operaciones se mantiene siendo lo mismo. Siempre yo tengo que resolver los paréntesis primero y después las potencias. Ese va a ser el orden. Paréntesis primero, potencias, después multiplicación o división de izquierda a derecha, y finalmente adición y sustracción de izquierda a derecha también. Y eso más adelante con operaciones combinadas vamos a ver. Entonces volvamos acá. Primero paréntesis, tengo que desarrollar esto. Y esto sería 4 por 2, 8. Y ese 8 está elevado a 3. Entonces fíjense, logré dejar esta operación como una sola potencia. Tuve que hacer sí todo este proceso. Pero ahora lo mismo, llegué acá a esto. La idea es que ustedes vean acá, ¿cierto? ¿Qué relación podemos encontrar de acá? Fíjense, tengo 4 elevado a 3, 2 elevado a 3 y acá me tengo 8 elevado a 3. Y también está elevado a 3. Fíjense la relación que hay. Piensen un rato. Fíjense ahora el exponente que pasó. Se mantuvo. ¿Y la base que pasó? ¿Cómo obtuve la base en relación a estas dos? Multiplicando estas dos. ¿Cierto? Porque el 8 yo lo puedo encontrar como 4 por 2. Y este 3 se mantiene. Entonces acá la propiedad es la siguiente. De nuevo, acá hay solamente un ejemplo, pero si ustedes hacen lo mismo con otros números, donde ocurra lo mismo, donde el exponente sea lo mismo, se va a cumplir siempre esto que estamos descubriendo ahora. ¿Ya? Solamente que acá son números relativamente pequeños, así que es fácil hacerlo.
Pero imagínense si son números más grandes ya se complejizan mucho. Entonces saber esta propiedad me facilita mucho, mucho el cálculo. Entonces, fíjense acá, para dejar esto como una sola potencia, tengo, fíjense lo que es igual ahora. Ahora ya no es igual los exponentes, perdón, la base. Lo que es igual son los exponentes. Entonces, fíjense, los exponentes se mantienen y la base se obtiene multiplicando las bases de cada una de las potencias. Entonces, tendría, ya lo dejé como una sola potencia. Tendría que sí, ahora la segunda parte que es calcular el resultado, que es 8 elevado a 3 es 8 por 8 por 8. ¿Cierto? ¿Y cuánto es eso? 8 por 8 son 64. Lo voy a hacer acá aparte. Y 64 por 8 tengo que multiplicar. 8 por 4 es 32, reservo 3. 8 por 6, 48, más 3, 51, 512. Entonces, 4 elevado a 3 por 2 elevado a 3 es igual a 8 elevado a 3 es igual a 512. Ya, acá yo calculé el resultado. Bien, pero lo que me interesa es esto. Porque fíjense, si yo sé esta propiedad, me ahorro todos estos pasos que están acá. Y si tuviese números que son mucho más grandes, entonces me ahorraría un paso muy grande. Entonces, la propiedad me dice lo siguiente, que también está en el libro. Ya ahí voy a escribir esto así de nuevo porque me quedó muy encima. Pero de hecho ahí está el resultado. Vamos a escribirlo acá. Es igual 512. Entonces, ahora, la propiedad es la siguiente. Me dice que al multiplicar potencias de igual exponente, porque acá lo que es igual, fíjense, son los exponentes, se multiplican las bases y se conservan los exponentes. Que eso fue lo que descubrimos. Se mantuvo, ¿cierto?, el exponente, pero las bases, ¿cómo la puedo obtener? Multiplicando estos dos. Entonces, esa es la otra propiedad. ¿Ya? Entonces, si multiplico potencias de igual exponente, se mantiene el exponente y se multiplican las bases. Entonces, vayan relacionándolo con la que ya vimos anteriormente. Entonces, ahora, las propiedades, chiquillos, ¿por qué son importantes? Porque son herramientas que nos facilitan bastante el trabajo. Puede ser una situación, una comparación tal vez un poco sencilla, pero imagínense que ustedes quieren armar un mueble y quieren armar un mueble solamente con un destornillador. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van colocando, ¿cierto?, los tornillos con un destornillador. Pero, si se dan cuenta, el trabajo ustedes lo pueden hacer, pero es tedioso. Y dependiendo si el mueble es muy grande, ¿cierto?, o hay muchos tornillos, es más difícil aún. Pero ¿qué ocurriría si ustedes hacen ese mismo trabajo, pero ahora ustedes le prestan una herramienta que ya es mucho más, eh, que facilita aún más el trabajo? Y hacen lo mismo, pero con un taladro eléctrico. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? Porque yo en algún momento lo hice. Entonces, me conseguí un taladro eléctrico y fue mucho más fácil. Entonces voy a hacer el mismo trabajo, pero mucho más fácil. Entonces las propiedades vendrían siendo como eso, ¿ya? Las propiedades nos ayudan, ¿ya? Y nos facilitan ahí los cálculos. Si ustedes saben dominar esto, entonces esto lo pueden resolver, pueden hacer todo el proceso, si saben lo de potencia, pueden llegar al resultado, pero va a ser mucho más tedioso. Entonces, si ustedes saben la propiedad, pueden saltarse estos pasos y llegar directamente acá. Así que ojo con eso, estudien bien las propiedades porque nos facilitan mucho, pero mucho el trabajo. Bien, continuamos entonces. Entonces, en resumen, tenemos hasta el momento estas dos propiedades. Cuando tenemos una multiplicación, seguimos solamente en multiplicación. Cuando tenemos potencia de igual base, ocurre lo siguiente. Fíjense lo que es igual finalmente lo que se termina conservando. Acá como las bases son iguales, eso se mantiene las bases. Y los exponentes se suman. Ahora acá, lo que es igual son los exponentes. Los exponentes se mantienen. Pero ¿cómo obtengo las bases? Multiplicándolas. Ojo, no sumándolas, multiplicándolas. Entonces acá siempre es importante, pueden recordarlo más fácilmente es, ¿qué es lo que se mantiene? Lo que se repite.
Acá se repiten las bases, se mantiene. Acá se repite el exponente, se mantiene. Bien. Ahora hay otro caso, que es una tercera propiedad que vamos a ver, y que es la siguiente, que es, acá yo tengo una potencia de una potencia, porque fíjense, tengo una potencia de esta potencia. Tengo 4 elevado a 3 y todo esto está elevado al cuadrado, o elevado a 2. Entonces acá, veamos, también ocurre algo bien especial, así que atentos. Voy a escribirlo nuevamente esto. Tengo 4 elevado a 3 y todo eso está elevado a 2. Si yo aplico la definición de potencia, digo, ya, ¿qué es lo que está elevado a 2? 4 elevado a 3. Bien, pero eso yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Si aplico la definición de potencia, 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4. ¿Ya? Ahora, ese 4 por 4 por 4 está elevado a 2. ¿Ya? Entonces, ahora nuevamente voy a escribir esto. Tengo 4 elevado a 3 elevado a 2. Va a ser igual a esto. Ya, entonces aquí de nuevo aplico la definición de potencia. Me dice que esta base, que es 4 por 4 por 4, se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces tengo 4 por 4 por 4. Ahora eso es mi base, lo mantengo, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar nuevamente, pero van a ser 2 veces. Entonces tengo 4 por 4 por 4. Entonces fíjense, ahora ¿qué ocurre? Yo esto lo puedo expresar también como una sola potencia. Tengo 4 elevado a 3 y acá tengo el elevado a 2. Y acá todo esto, como tengo un número que se está multiplicando por sí mismo, también todo esto lo puedo expresar como una potencia. Y me queda, ¿cierto? 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Entonces va a ser la base 4. ¿Ya? Eso es el que se repite. ¿Y cuántas veces se repite? No se confundan con estos paréntesis porque como está todo multiplicando, acá yo los puedo agrupar. Pero finalmente, como son todos los mismos números, yo lo voy a terminar multiplicando todos, ¿cierto? Son solamente 4. Entonces ese 4 se va a multiplicar por sí mismo 6 veces. Entonces, ojo, fíjense ahora. Yo tengo esta potencia y ahora la dejé como una sola potencia. Pero ahora ya tengo solamente una base y un exponente. Fíjense qué relación hay acá. Ahora, tengo 4 elevado a 3 y todo eso elevado a 2. Y después me dio 4 elevado a 6. ¿Qué pasa con la base? Fíjense acá tenía 4 elevado a 3, pero este 4 se mantuvo. ¿Ya? Se mantuvo el 4. ¿Y qué pasó con este exponente? ¿Cómo puedo encontrar el 6 en relación con estos dos? Si yo sumo 3 más 2, son 5. No me cuadra. Pero ¿qué pasa si los multiplico? 3 por 2, 6. Entonces acá otra propiedad, chiquillos, que también les va a facilitar harto el trabajo. Es cuando yo tengo potencias de una potencia, ¿cómo lo resuelvo? Mantengo la base y el exponente que tengo es multiplicar los exponentes que tengo acá originalmente. Entonces tengo el 4 y ¿cómo encuentro este exponente? Multiplicando estos dos. Entonces, ahora simplemente tendría que calcular el resultado, pero esta es otra propiedad. Potencia de una potencia se mantiene la base y los exponentes que están acá se multiplican. ¿Ya? Entonces ahora tendría que saber, ¿cierto?, el resultado. ¿Cuánto es 4 elevado a 6? Sería 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Entonces me da 4 por 4, esto es 16. Por 4 por 4 por 4. Y por 4. Y acá me queda, ¿cierto? 16 por 4 son 64. Por 4 por 4 por 4. Ya, ustedes lo pueden desarrollar más rápido y con calculadora, pero no tengo disponible acá. 64 por 4 me queda 4 por 4 es 16, reservo 1. 4 por 6, 24, más 1, 25. Me queda por 4 y después por 4. Ahora, 256 por 4. Bueno, estos números son conocidos, son 512, 1024. 1024 por 4.
Y eso me daría 4 por 4, 16. 4 por 2, 8, más 1, 9. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4096. Entonces 4 elevado a 6 es 4096. Acá, ojo, el resultado acá no es que sea importante, pero para entender la propiedad, hasta el momento lo que me interesa es que ustedes sepan hacer esto. Porque después encontrar esto es más sencillo. Pero igual se ahorran estos pasos. Entonces, la propiedad que me dice es potencia de una potencia. Se puede representar como una potencia que conserva la base original. Fíjense, la base original acá era 4. Y su exponente es igual al producto de los exponentes involucrados. ¿Cuáles son los exponentes que están involucrados acá? El 3 y el 2. Entonces lo multiplico estos dos y obtengo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Si tengo potencia de una potencia, la base se mantiene y el exponente se obtiene multiplicando estos exponentes que están acá. Y eso es todo. Facilísimo, ¿verdad? Ya, vamos entonces a ver algunos ejemplos ahora. La idea es aplicar, ¿cierto?, estas propiedades. Ya, primero comencemos con eso. Entonces la idea es calcular el resultado, ¿cierto?, de estas operaciones, pero aplicando las propiedades que hemos visto. Acá tengo 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2. ¿Qué propiedad puedo ocupar? Recuerden de las que hemos visto. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Viendo, ¿cierto?, qué es lo que es igual acá. ¿Qué es lo que es igual? La base. La base, ¿cierto?, es la misma. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocupo la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. La base se mantiene y los exponentes se suman. 3 más 2, 5. Entonces, fíjense, ahora esto lo dejé como una sola potencia. Ahora tengo que calcular, ¿cierto?, el resultado de esa operación. Y voy a ver, ¿cierto?, si lo puedo hacer desde acá. Y me tendría que dar lo siguiente. Ya, me queda cierto que 5 por 5 son... Ya, vamos a tener que hacer la mano en realidad porque ahí tengo un problema con mi teléfono y lo más probable es que tenga que comprarme uno nuevo. Pero bueno, ese es otro tema, cosas que pasan. Ya. Bueno, sirve para practicar también, ustedes tienen que hacer este trabajo. Me queda, ¿cierto?, 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 5 por 5 son 25. Por 5 por 5 por 5. 25 por 5 son 125. Por 5 por 5. 125 por 5. Son 5 por 5, 25. Reservo 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Reservo 1. 5 por 1, 5. Más 1, 6. Me queda finalmente por 5. Y eso me queda acá. 5 por 5, 25. Reservo 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Reservo 1. 5 por 6, 30. Más 1, 31. Entonces, el valor de esto es 3125. ¿Ya? Pero ojo, fíjense que ocupé la propiedad. Ya, veamos otro ejemplo más. Se lo voy a borrar porque ahora vienen otros ejemplos. Ya, ahora tengo 6 elevado a 2 por 7 elevado a 2. Veamos de nuevo qué es lo que es igual acá. Los exponentes, ¿cierto? Entonces, recuerden la propiedad. Cuando tengo multiplicación de potencias que tienen el mismo exponente, las bases se multiplican, ¿cierto? Y se conserva lo que es igual, que en este caso el exponente, el 2. Entonces eso sería, ¿cierto?, 4 por 7, perdón, 6 por 7, las tablas, 6 por 7, 42.
elevado a 2. Ahora, tengo que obviamente calcular ese resultado. Lo voy a hacer acá aparte. Se aprovechan de practicar la multiplicación. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Después, 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. Entonces me queda 4. 8 más 8, 16. Reservo 1. Serían 7. 1764. Ya. Entonces, fíjense las propiedades que ya llevamos hasta el momento. Acá tengo potencia de una potencia. Y acá, ¿qué me dice? Fue la propiedad que acabamos de ver. La base, ¿cierto? Se mantiene y el exponente se va a multiplicar. 3 por 2, 6. Y eso es... Voy a hacer acá de nuevo. Ahora esto como es número es más sencillo de hacer. De hecho, hasta lo pueden hacer con los dedos con el 2. Pero igual se pueden confundir. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces me quedan 2 por 2 son 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por 2, 64. Acá con el 2 es fácil, así que no hay que hacer tanto desarrollo. Entonces 2 elevado a 6 es 64. Y veamos un último ejemplo. Con esto ya terminamos. Tengo 2 elevado a 3 más 2 elevado a 2. Entonces aquí, fíjense lo que es igual. Acá en la base, ¿cierto? Que es 2 y los exponentes se suman, ¿cierto? 5. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien? No, cuidado, por favor. Aquí este es un error siempre. De hecho, los años anteriores, cuando colocábamos estos ejercicios en evaluaciones, pruebas o guías, siempre caían en este error. Así que por eso igual lo coloqué ahora. La idea es que no lo repitan ustedes. Estas propiedades que nosotros acabamos de ver es para la multiplicación de potencias. ¿Ya? Y acá yo tengo una adición. Entonces acá hasta el momento no hemos visto propiedades para adición de potencias. De hecho, no hay. Acá lo que tendríamos que hacer es simplemente desarrollarlo, pero de forma ya individual, aplicando las propiedades de las potencias, el concepto de potencia, perdón. Entonces, 2 elevado a 3, ¿qué es? Es 2 por 2 por 2. Y a eso le voy a sumar 2 elevado a 2, que es 2 por 2. Entonces eso me va a quedar 2 por 2, 4, por 2, 8. Y a eso le voy a sumar 2 por 2, 4. Y eso me da 12. Entonces, ojo, ya, si hubiesen aplicado estas las propiedades de la multiplicación, porque no se dieron cuenta, se mecanizaron mucho, sería 2 elevado a 5. Y eso sería 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 32. Y claramente no da lo mismo. ¿Ya? Entonces, este lo dejé al último porque, le insisto, es un error bien común que cometen. Estas propiedades, le insisto, que hemos visto ahora hasta el momento solamente para la multiplicación. Bien, chiquillos, chiquillas. Entonces, podemos resumir básicamente en estas tres propiedades que hemos visto. ¿Ya? No se asusten con esto, ya si aquí solamente en letras lo podemos resumir con estas dos cosas. Entonces, la propiedad es la siguiente. Estamos multiplicándola. Cuando estoy multiplicando potencias de igual base, lo que es igual se mantiene. Los exponentes se suman. Ahora, cuando son iguales exponentes, lo que es igual se mantiene, que son los exponentes, pero las bases se tienen que multiplicar. Ahora, una potencia de una potencia, la base se mantiene, fíjense, y los exponentes lo encuentro multiplicando los exponentes, n por m. Y eso es todo. Entonces ahora la idea es que, bueno, el martes vamos a ver o los otros ejemplos que están aún pendientes. La idea es que esto igual lo maduren bien. Vamos a analizar los ejemplos que están en el libro, los que faltan, y ver algunos otros tipos de ejercicios que están propuestos, que puede ser que también los complique un poco, así que el martes nos vemos para poder finalmente sacar las dudas respecto al tema. Bien, un gusto, me despido, espero que se encuentren muy bien. Y cualquier cosa ya saben, ¿cierto? Las consultas, aprovechen las clases los días martes o cualquier cosa también al correo de las consultas. Que estén muy bien, hasta luego.